La niña de la higuera. Cada uno tiene sus manías. La mía era dibujar esferas de reloj. A menudo, en la clase, mientras el profe de filosofía se explayaba sobre fenomenología del espíritu de Hegel, y el tedio cundía en la clase de cuarto. Otros diseñaban gallitos, patos, estrellas de 5 o 6 puntas y sobre todo mujeres desnudas. Pero yo dibujaba esferas de reloj, siempre con números romanos. A la hora de situar las agujas, mi hora preferida era las 3:10, hora clave de mi breve trayectoria. A las 3:10 habíamos descubierto el cadáver del dandy. A las 3:10 había muerto mamá. A las 3:10 Rita había invadido mi altillo de Capurro. En otras 3:10 había sido mi estreno con Natalia. Nunca fui supersticioso y sin embargo, todos los días cuando llegaba esa hora me ponía tenso, alerta, como si algo inesperado pudiera sobrevenir. Casi nunca pasaba nada u ocurría algo interesante. Sonaba una bocina lejana, alguien llamaba a la puerta de la calle, empezaban a ladrar los perros del barrio, que para mí adquiría una forzosa trascendencia. Si estaba durmiendo la siesta, a esa hora me despertaba sobresaltado, o si seguía durmiendo, ingresaba de pronto en un sueño singular o en una pesadilla atroz. En cambio, las 3:10 de la madrugada no tenían ninguna importancia. Las decisivas eran las de la tarde. Terminé el liceo sin mayores contratiempos, con resultados nada brillantes en asignaturas de ciencias, salvo en matemáticas, que me sedujo desde el comienzo, y más que buenos en literatura, historia y dibujo. Mi proyecto era dedicarme a la pintura, en vez de inscribirme en preparatorios. Está bien, dijo el viejo, pero entonces tendrás que trabajar. No creo que como futuro pintor te gane el puchero. Habló con varios amigos y poco después ingresé, como simple pinche en Domingo, Sociedad Anónima, conocida agencia de publicidad. 2 meses después empecé a colaborar en la reproducción casi mecánica de diseños ajenos y de vez en cuando en diseños propios, por cierto sencillitos y nada pretenciosos. Es decir que a los 17 años tenía para mis gastos libros, cine, algún baile y sobre todo papel de dibujo, crayolas, acuarelas, pinceles para mis bocetos privados y comunes, entre los cuales abundaban, como era previsible, los relojes. Una tarde tomaba un cortado en el Sportman y saqué del portafolio un bloc y varios lápices, mientras pensaba en un croquis que me habían encargado en la agencia para el lunes. Mi lápiz empezó, casi independientemente de mi voluntad, a dibujar una esfera de reloj. Yo había esbozado las 12, números romanos, cuando alguien a mi lado dijo: «Claudio». Antes aún de mirar al dueño, o más bien dueña de la voz, supe que era Rita. Me tomó la cara con las 2 manos y me besó en la mejilla, junto a la comisura de sus labios. Un beso que llegaba desde el pasado. No podía creerlo. Los ojos verdes se le habían oscurecido, el pelo castaño le colgaba hasta los hombros. En los brazos desnudos había una región de pecas que me parecieron un detalle poco menos que maravilloso. Seguía delgada, pero su atractivo, ahora toda una mujer, se había consolidado. Sin perder un aura de fragilidad que la conectaba con la Rita que, años atrás, ¿cuántos eran?, se había deslizado desde la higuera de Norberto a mi altillo de Capurro. Al principio nos atropellamos haciéndonos preguntas. Sí, seguía viviendo en Córdoba, trabajaba como azafata en una compañía aérea, de modo que viajaba constantemente dentro de Argentina y también en vuelos especiales al exterior. Sus padres residían en San Fe y ella vivía con una hermana mayor, casada, arquitecta, con la que se llevaba bien. Eso fue algo de lo poco que le extraje, ya que su bombardeo de interrogantes casi no me permitía formular las mías, pero al fin cedió y me dio un respiro, y pude hacer la pregunta del millón. ¿Lo has visto a Norberto? ¿A Norberto? Sí, tu primo de Capurro. Por un instante vaciló y luego estalló en una carcajada. Norberto no es mi primo. Simplemente aquel día usé su nombre como introducción para inspirarte confianza. No quedé convencido. Y como entraste en el altillo a través de la higuera de Norberto, suspiró y quedó más linda.
La historia es a la vez simple y compleja. Estaba parando por unos días en casa de amigos de mi hermana, vecinos a su vez de Norberto, y ellos hablaron con preocupación de la enfermedad y la inminente muerte de su madre, y asimismo de vos y de tu hermanita. Y me entraron unas tremendas ganas, no de consolarte, sino de acompañarte, de tocarte, de transmitirte cariño, que es lo que en esos momentos se necesitaba. No sé si te acordás, en el patio de Norberto terminaba en un corredizo que lindaba con la casa de mis amigos. Pues bien, ese corredizo tenía unos ladrillos salientes por los que resultaba bastante fácil subir y bajar. Por esa ruta llegué a la higuera y por la misma ruta me fui. Y si alguien familiar de Norberto te sorprendía, va, travesuras de niña. Eso suele aceptarse, aunque a veces te ligues un moquete. Probablemente ahora no podría esgrimar una excusa semejante, pero lo cierto es que nadie vio, solo vos. En el fondo yo quería convencerme, así que respiré aliviado, como si hubiera contenido el aliento durante todos esos años.